en algún lugar del mundo, existe una ciudad muy oscura, misteriosa, con dos particularidades que llaman bastante la atención. La primera es que es una ciudad subterránea. Son kilómetros y kilómetros de túneles oscuros ubicados a unos 20 metros bajo tierra. Y la segunda es que aparentemente los habitantes de este lugar no serían del mundo de los vivos. Y hasta acá llegamos, a las conocidas catacumbas de París, para descubrir la infinidad de leyendas que aquí viven y encontrarnos quizás cara a cara con la muerte. La ciudad de los muertos. París es una ciudad conocida por su elegancia, su arquitectura, sus calles, sus monumentos, la Torre Eiffel. Una ciudad que provoca vivir, conocer, experimentar. Claro, con toda esta magia, es una ciudad que sería difícil creer que justo debajo de ella se encuentran las catacumbas, la ciudad de los muertos, un lugar totalmente opuesto a la París que se conoce. Les catacombes sont juste à côté du métro. En fin de compte, les catacombes, ça a été fait au XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait un immense cimetière Place des Innocents où on mettait tous les corps. Les riches étaient dans les boîtes, mais les pauvres étaient empilés par couches au deuxième et troisième étage et au premier étage d'un grand bâtiment. Donc au bout d'un moment, il y a eu la peste, il y a eu toutes les épidémies. Et on a déménagé tous les corps en dessous de la terre dans les catacombes. C'est comme un labyrinthe et les murs sont faits avec des ossements. Donc les murs sont faits de crâne, de fémur, de tibia, il n'y a que ça. Que los fueron colocando, tal vez estratégicamente, sus cráneos y sus huesos, armando paredes perfectas de huesos. Lo que llama mucho la atención en París es que, digamos que toda la parte sur de París, si se ve París intramuros y se corta la mitad, toda la parte sur, e incluso hacia los suburbios también hay como 300 kilómetros creo que son de cuevas y que en realidad eran carreras de piedras que se explotaban para construir la ciudad. Un lugar totalmente opuesto a la París que se conoce, un lugar acompañado de misterio, de muertos, de historias y de secretos del más allá. La parte autorizada de la entrada es en la estación d'Enfer, Rochereau, que es un barrio residencial tranquilo del sur. Los turistas, luego de leer un cartel que hay en la entrada que dice "No sigas, aquí está el imperio de la muerte", pueden acceder a un recorrido de unos 780 metros, donde se encontrarán con los restos de unas 6 millones de personas. Pero existe un área no autorizada que abarca unos 300 kilómetros, que a pesar de ser territorio prohibido, algunos se las ingenian para entrar. Je suis même déjà allée pour une soirée,
Parce que la nuit, on descend par certains points et on va dans des soirées qui sont faites en dessous. C'est très, très, très interdit et très dangereux parce qu'il n'existe pas de carte exacte. Et moi, quand j'y suis allée, on s'est retrouvés coincés et on a eu très, très peur. Quand on descend visiter, on ne voit rien, on ne voit même pas un vingtième de ce que c'est. C'est ça qui est angoissant. Et de temps en temps, on tombe sur des salles que vous ne verrez pas et qui ont 8 mètres de plafond, qui sont incroyables, mais elles ne sont pas décrites dans tous les plans. Donc il faut les chercher. También se habla hasta el día de hoy de algunas fiestas prohibidas en esa área no autorizada. ¿Qué sabes de esto? Eso sigue pasando hasta el día de hoy incluso. Estudiantes que bajan para hacer fiesta, etcétera, porque hay cavernas. También es como un ambiente muy, muy particular, ¿no? O sea, son 18 o 20 metros bajo tierra. Oui, alors là, ce sont les fêtes dont on parle. Il y a des fêtes plus ou moins adultes ou pas. Il y a de tout, il y a des étudiants, mais il y a aussi des adultes qui font des fêtes un peu sexuelles. Fue en el 2004 que salió en la prensa un artículo porque la policía había bajado y encontrado lo que correspondía abajo de Trocadéro, que es lo que es el balcón ese que se abre enfrente a la Torre Eiffel. Una sala como de 400 metros cuadrados donde se hacían proyecciones de cine. Se armó una especie de cine cultural, artístico, con una especie de bar y para artistas que buscaban otra experiencia. Un grupo que trataba de evadirse y de compartir su cultura cinematográfica bajo tierra, digamos. Cuando uno viene a las catacumbas, se queda con ganas de ver más. Y justamente hay una leyenda que habla de un personaje que si uno llega a este lugar se lo puede encontrar. Y cuentan que puede invitarte a realizar un viaje a lo prohibido. Es la historia de un guía que justamente bajaba con algunos turistas a mostrar la parte prohibida de las catacumbas. Cuentan que Luca era conocido. Conocido no por todo el mundo, porque sus recorridos no eran legales. Sus recorridos eran fuera de los territorios normales y para pocas personas, para esos aventureros. Luca se hacía llamar, para llamar la atención de sus guiados, algo así como el paseador de la muerte, o el paseador con la muerte, o el paseador en la casa de la muerte. Porque era justo ahí donde Luca hacía sus guías turísticas, en las catacumbas de París. Él proponía pasar más allá, salir de los límites permitidos del paseo turístico, para encontrarse supuestamente en la casa de la muerte. Lucas reunía a la gente que decidía aceptar el recorrido y le recomendaba llevar agua, algo de comida y linternas. Las linternas tenían una razón. El recorrido normal y el recorrido permitido está iluminado, pero el recorrido que propone él, que era además pasar las rejas que cerraban la parte donde no se podía transitar y que él argumentaba muy bien por ser el conocedor de la casa de la muerte, por dónde entrar. Tenía tal vez la forma de violentar alguna de esas rejas y empezar a caminar. Así que le decía a ellos que las linternas eran importantes, que no las olvidaran, porque allí no entraba ni la luz, que eran pasillos oscuros y que solo se podía guiar si tenían o una buena linterna o si no perdían el rastro de quien estaba al frente.
todo esto lo hacía Luca no solo para generar un misterio y una expectativa frente a él como personaje que caminaba por las calles y las catacumbas, sino también para asegurarse que ellos estuvieran preparados, porque son kilómetros y kilómetros de laberintos oscuros que se cruzan unos con otros. C'est fait de terre, d'os, c'est sombre, il y a beaucoup d'eau par terre, c'est comme un labyrinthe marécageux. Tenía su riesgo, porque eran tantos kilómetros y tantas entradas que la gente se podía perder y no podía encontrar la salida. Este es el caso, por ejemplo, de el que hoy es llamado el santo protector de las catacumbas. Vers la fin du XVIIIe siècle, il y a un certain Philbert Aster qui est descendu. Il cherchait le trésor des Chartreux qu'il n'a jamais trouvé. Et puis sa lumière s'est éteinte, il n'a jamais trouvé la sortie. On l'a retrouvé 11 ans plus tard, emmuré, la tête coupée, avec un chien mort à côté de lui alors qu'il n'avait jamais eu de chien. Et tout était complètement emmuré. Et en fin de compte, sa femme a fait construire une pierre tombale dans les catacombes et il est devenu le saint protecteur des catacombes. Esa lápida era justo el lugar donde Luca iniciaba su recorrido. Cuatro jóvenes contrataron a este guía para que los llevara al imperio de la muerte. Ellos querían cruzar ese delgado umbral. Lástima que no sabían que aquí abajo los esperaba algo bastante desagradable. La gente empezaba el recorrido tranquila, pero a medida que se adentraban en esa ciudad de los muertos, más de 300 kilómetros de laberintos y de huesos, se ponían cada vez más nerviosas. El sonido se opacaba cada vez más y, por supuesto, la luz era menor. Luca jugaba como para producir más terror, más suspenso y para que su personaje, ese que decidió montar para vender sus viajes turísticos, tuviera más sentido, hacerles bromas, y se escondía en algunos laberintos y permitía que ellos avanzaran hasta que se dieran cuenta que él no estaba y que no les estaba contando ninguna historia. Una noche, mientras Luca hacía este recorrido, decidió hacerlo como siempre, escondiéndose en algún laberinto mientras ellos caminaban. Esta vez decidió jugarles una broma mayor y utilizar el tiempo. Fue así como Luca se perdió tal vez 20 minutos. Hasta que el grupo empezó a desesperarse y a llamar la atención y bueno, una de las mujeres que estaba allí empezaba a gritarle desesperada a Luca que era suficiente, que se estaba saliendo del límite, que no quería jugar más así, que ella quería regresarse ya, que apareciera por favor. Pues tenía algo nerviosos, así que empezaron a caminar en grupo intentando buscar la salida, pero entre más caminaban se sentían todavía más perdidos. Uno de ellos dijo que no se iba a mover más y se sentó allí donde estaba, destapó su botella de agua y empezó a beber. Los otros empezaron a discutirle que no se podía quedar ahí, que no se podía separar el grupo, pero él dijo que no, si entre más caminaba más se perdía, así que se quedaba allí hasta que apareciera Luca y empezaron a gritar ¡Luca! ¡Luca! Y Luca no contestaba nada. Las linternas cruzaban de un lado a otro intentando ubicar a Luca o intentando ubicar la salida o intentando reconocer el camino que habían cruzado para dar media vuelta y seguir. Pero Luca no apareció. Así que ellos se quedaron allí y esperaron tal vez 10 o 15 minutos más
Y ahí, en medio de la espera, escucharon a Luca. Como que primero se escuchó una risa macabra que digamos que era lo que retumbaba por todos lados. La risa desapareció. Al principio creyeron que era una broma y después dejaron de pensar. Y aparte al final de esa risa se escuchó como un ruido muy seco y estridente. Y después un grito. Se miraron, se acercaron aún más, intentaron alumbrar con sus 2 linternas que solo tenían y no pasó absolutamente nada más. En realidad creo que lograron salir, creo que la totalidad de ellos logró salir, pero de él nunca se supo más nada, incluso creo que no se encontró el cuerpo. Nunca más volvió a aparecer. Y en París, los que hacían este viaje y los que quisieron hacer este viaje supieron que él se quedó allí y que el recorrido que hacía quedó en la historia. Cuando llegamos a las catacumbas de París, hacía mucho frío y la noche comenzaba a dibujarse a lo lejos. De las 4 personas de la producción de Voces Anónimas que viajamos, solo Daniel Sabio y yo bajamos aquellos 20 metros. Llevamos una linterna y una pequeña cámara para grabar todo el recorrido. Los primeros túneles eran oscuros y a medida que uno se adentraba en la oscuridad, se hacían más y más estrechos. En determinado momento nos topamos con una pared repleta de calaveras, huesos de miles de personas que algún día vivieron igual que nosotros. Y el hecho de saber que cada hueso guarda su historia nos hizo pasar por una mezcla de sensaciones completamente indescriptible. Allí, en las catacumbas, reina un silencio sepulcral y uno se siente observado en la mayor parte del recorrido. Finalmente, luego de estar casi una hora en esa especie de ciudad de los muertos, volvimos a la de los vivos, la popular París. Pero de allí no nos fuimos con las manos vacías. Nos llevamos una experiencia de vida completamente inolvidable que se suma al mágico tesoro de las leyendas urbanas. En realidad a mí me dan muchas ganas de bajar, pero como que no me animo, pero por miedo, vamos. Yo creo que es por miedo, pero incluso sé que, bueno, tengo un amigo, por ejemplo, que lo hace de vez en cuando y creo que hay manera de hacerlo. O sea, todavía no lo hice, pero porque me da más miedo que otra cosa, pero es un lugar que tiene vida sin tenerlo, en realidad, porque es un lugar que tiene vida propia, pero en el cual no hay que dejar rastro. Y por cierto, toda la gente que baja, una vez que, bueno, que se termina la actividad, etcétera, todo el mundo se pone a ordenar, recoge las cosas, etcétera, y el punto no es no dejar rastro, perdón. Entonces es como que eso es raro también, porque es como que hay vida, pero se tiene que negar el hecho de que haya vida ahí abajo, ¿no? O sea, Uno escucha esta historia y se sorprende con este personaje bastante misterioso, un tanto oscuro. Pero ¿qué es lo que te llamó a vos la atención de Luca? Lo que me llamó la atención de Luca, por un lado, era el juego que quería presentarle a la gente para poder hacer sus recorridos turísticos. Pero más allá de eso, Luca parece como un personaje que se sentía cómodo o se sentía capaz de atravesar ese espacio, no solo el límite que oficialmente permitían para que los turistas se movieran en las catacumbas de París, sino el límite con la muerte, con los mismos muertos que estaban allí. Un personaje extraño que hace un ritual para saludar al protector de las catacumbas y que le cuenta a sus turistas que tiene toda la libertad para pasearse por allí con la misma muerte.
Eso me llamó muchísimo la atención. Primero porque parecía un juego interesante y extraño de él, pero segundo porque la misma historia cuenta que tal vez no tenía ese permiso, que tal vez el juego y aventurarse con eso lo hizo encontrarse de frente con ella, y tan así que nunca más pudo salir. Cuentan que los oscuros túneles por los que deambulaba el fantasma de la ópera eran parte de las catacumbas. También dicen que el hermano de Luis XIV, el hermano gemelo, también conocido como el hombre de la máscara de hierro, fue visto en esta ciudad de los muertos. Y quizá Lucas se unió a ellos, porque cuentan que nunca más subió a la superficie. Y seguramente todos aquellos que desciendan estos 20 metros que separan a la vida de la muerte, lo puedan llegar a ver haciendo su recorrido, o tal vez escuchen su risa macabra colándose entre las paredes repletas de huesos, restos de las inmortales voces anónimas.